Cuando piensas en la antigua Roma, probablemente vengan a tu mente sus imponentes edificaciones, valientes guerreros y la intensidad de los combates entre gladiadores. Sin embargo, bajo esta imagen de poderío y esplendor se escondía una realidad mucho más compleja en lo que respecta a las relaciones personales, especialmente en torno a la homosexualidad. Te sorprendería descubrir cómo los romanos de la antigüedad abordaban cuestiones de género y sexualidad dentro de una sociedad profundamente arraigada en tradiciones rígidas y normas sociales estrictas. Pero antes de adentrarnos en estos aspectos, es fundamental comprender cómo estaba estructurada su vida social y cuál era la importancia del estatus. Así que retrocedamos por un momento e imaginemos cómo sería vivir en la antigua Roma si despertaras de repente en esa época. En la antigua Roma, una de las primeras cosas que debías conocer era a qué clase social pertenecías. La sociedad romana estaba dividida en distintos estratos, siendo los patricios, la élite aristocrática, quienes ocupaban la cúspide. Estos descendían directamente de los legendarios fundadores de Roma y gozaban de gran riqueza, prestigio e influencia tanto en la política como en la vida pública. En contraste, se encontraban los plebeyos, quienes representaban el extremo opuesto del espectro social. Constituían las capas más bajas de la sociedad, integradas principalmente por agricultores, artesanos y trabajadores manuales. Podría decirse que estaban apenas un escalón por encima de los esclavos y sí, Roma también tenía esclavos, de los cuales hablaremos más adelante. A pesar de no contar con la noble genealogía de los patricios, los plebeyos eran el verdadero pilar del imperio. Su esfuerzo constante sostenía tanto la prosperidad económica como la riqueza cultural de Roma. Fueron ellos, en gran medida, quienes construyeron las carreteras y los emblemáticos edificios que aún pueden admirarse hoy. Hoy hablaremos sobre cómo se trataba a los homosexuales en la antigua Roma. La familia ocupaba un lugar fundamental en la sociedad romana, al igual que ocurre hoy en muchas partes del mundo. El padre ejercía el rol de figura patriarcal y autoridad principal dentro del hogar. La estructura familiar era jerárquica, compuesta por el padre, la madre, los hijos y otros miembros, y esta organización influía directamente en la posición social de cada individuo, determinada por factores como el género, la ciudadanía, la ascendencia y la riqueza. Sin embargo, entre las bulliciosas calles y los majestuosos templos, se escondía una realidad mucho más sombría, la esclavitud. Muchos esclavos eran prisioneros de guerra o extranjeros capturados. Como mencionamos antes, el Imperio Romano no era simplemente un vasto territorio, sino una red compleja de estructuras sociales, donde el lugar que ocupabas dependía de tu linaje, nivel económico, género y estatus de ciudadanía. La sociedad romana podía compararse con un pastel de múltiples capas, cada una representando distintos niveles de rango y privilegio. En la cima se encontraba el emperador, la figura más poderosa de todo el sistema, seguido por los terratenientes de la élite, la población común y, en la base, los esclavos. No obstante, dentro de esta compleja organización, ciertos hilos compartidos unían a todos los romanos. La familia unida era de suma importancia, los ancianos eran profundamente respetados y los rituales religiosos se compartían entre todas las clases sociales. Sin embargo, como en cualquier otra sociedad, existían ciertas expectativas y normas que regían la vida en la antigua Roma. Uno de los aspectos presentes era la homosexualidad y su relación con la noción de masculinidad. La cultura romana valoraba enormemente la masculinidad, casi al mismo nivel que la autodisciplina y la autoridad. Por ello, no era inusual que los hombres nacidos libres mantuvieran relaciones sexuales con personas del mismo sexo, siempre y cuando conservaran el rol activo en dichas relaciones, preservando así tanto su masculinidad como su estatus social. Los romanos eran sumamente estrictos en cuanto a la protección de su identidad masculina. Ahora bien, ¿quiénes eran considerados nacidos libres en la antigua Roma? Se trataba de individuos que no eran esclavos, es decir, personas que gozaban de su libertad y no eran propiedad de otros. Sin embargo, a pesar de que las relaciones homosexuales eran aceptadas en ciertos contextos, también existían límites claros. En la antigua Roma, la homosexualidad se entendía principalmente a través de los roles sexuales, activo versus pasivo, siendo esta distinción fundamental para la percepción social de tales relaciones.
A los ciudadanos nacidos libres se les prohibía adoptar el rol sumiso o desempeñar el papel pasivo en una relación sexual, ya que este rol se asociaba comúnmente con esclavos, libertos y trabajadoras sexuales. Asumir esa posición era visto casi como si un rey descendiera a comportarse como un esclavo, lo cual atentaba contra la percepción de masculinidad, tan valorada en la cultura romana. El estatus social se definía por factores como el género, la ciudadanía y el linaje, y los hombres romanos de clase alta podían involucrarse en relaciones homosexuales sin poner en riesgo su masculinidad ni su posición social, siempre y cuando ocuparan el rol dominante. Dentro del contexto romano, las relaciones entre personas del mismo sexo no eran algo raro, incluso soldados y esclavos podían participar en este tipo de vínculos. Algunos de ustedes podrían preguntarse si existía alguna forma de homosexualidad femenina en la antigua Roma. Curiosamente, aunque las relaciones entre hombres podían ser toleradas bajo ciertas condiciones, no ocurría lo mismo con las relaciones entre mujeres. Estas eran en gran parte ignoradas o incluso condenadas, debido al fuerte énfasis cultural en la pureza y la modestia femenina. Existen algunos indicios que sugieren que algunas mujeres pudieron haber mantenido relaciones con otras mujeres. Sin embargo, se conoce mucho menos al respecto en comparación con las relaciones entre hombres. El marco legal que regulaba las relaciones entre personas del mismo sexo en Roma era complejo y variaba significativamente según la clase social, el género y el estatus de ciudadanía de quienes participaban. Del mismo modo, la percepción de la homosexualidad difería dependiendo del entorno social. El derecho romano no prohibía de manera explícita las relaciones entre personas del mismo sexo, pero sí regulaba el comportamiento sexual en términos generales. Una de las primeras leyes romanas dedicadas a este ámbito fue la Lex Scantinia, probablemente promulgada en el siglo II a.C., cuyo propósito era frenar lo que se consideraba conducta sexual inapropiada entre ciudadanos nacidos libres. Esta ley estaba centrada en la distinción entre el rol activo y el rol pasivo en los encuentros sexuales, y castigaba específicamente a quienes adoptaban el rol pasivo en actos homosexuales. Sin embargo, el derecho romano se enfocaba más en regular el comportamiento sexual en función del estatus social y los roles de género que en el género de las personas involucradas. Por ejemplo, el adulterio era sancionado con mayor severidad que las relaciones entre personas del mismo sexo, ya que representaba una amenaza directa a la estructura familiar y a la legitimidad de la herencia. Las leyes que regulaban el sexo entre personas del mismo sexo no se aplicaban con el mismo rigor que aquellas que castigaban el adulterio. Sorprendente, pero así funcionaba la lógica legal romana. La Lex Scantinia, por tanto, sirvió para desincentivar actos homosexuales que involucraran a ciudadanos nacidos libres, especialmente cuando se trataba de hijos, cónyuges o adultos libres pertenecientes a otros ciudadanos. Aunque estas prácticas eran consideradas inmorales, la ley no se aplicaba de manera uniforme, y de hecho, muchas veces no alcanzaba al emperador, incluso cuando tenía amantes masculinos jóvenes. La ley romana no siempre se aplicaba por igual a todos, especialmente cuando se trataba del poder imperial. Los emperadores romanos ejercían un poder absoluto, lo que les permitía actuar libremente, sin las restricciones de las normas sociales convencionales. Algunos de ellos fueron acusados de mantener relaciones sexuales con adolescentes varones, pero en su posición de poder, las leyes no se aplicaban de la misma manera. Un ejemplo destacado es Julio César, cuya reputación se vio empañada por acusaciones de actividad homosexual con el rey Nicomedes IV de Bitinia. César, conocido por haber transformado la República Romana en un poderoso imperio, enfrentó persistentes rumores y escándalos sobre su presunta relación con Nicomedes. Estos rumores lo persiguieron a lo largo de su vida, incluso hasta su asesinato en el 44 a.C. A pesar de que César negó bajo juramento estas acusaciones, figuras prominentes de la República tardía, como Cicerón, Linio Calvus, Memio y Marco Víbulo, tanto aliados como adversarios de César en diferentes momentos, continuaron propagándolos. Por otro lado, el emperador Trajano también estuvo rodeado de jóvenes atractivos, y tanto él como Adriano fueron innegablemente homosexuales. No se trataba solo de rumores, pues se registra que ambos emperadores incluso lucharon por la atención de jóvenes adolescentes.
Adriano es particularmente conocido por su relación con Antínoo, un joven que se convirtió en una figura central durante su reinado. Se cree que Antínoo ascendió en el gobierno gracias a su vínculo con Adriano. También se rumoreaba que el emperador Nerón mantenía una estrecha relación con un joven llamado Pitágoras, a quien presuntamente se había casado y castrado para preservar su juventud y apariencia. Las actitudes hacia la homosexualidad en la antigua Roma eran complejas y multifacéticas, reflejando una interacción de normas sociales, dinámicas de poder y restricciones que regulaban las relaciones entre personas del mismo sexo. Algunas de estas relaciones fueron celebradas en la literatura, especialmente aquellas entre emperadores como Adriano y Antínoo, que destacaban cómo el poder y el estatus estaban entrelazados con las relaciones homosexuales. Emperadores como Adriano tenían concubinas masculinas, lo que demuestra cómo el sexo podía ser utilizado como una forma de ejercer poder y privilegio. Las restricciones legales también influían en las actitudes hacia la homosexualidad. Si bien las relaciones entre personas del mismo sexo eran toleradas en algunos contextos, debían ajustarse a las normas sociales y no violar el orden establecido. Participar en actos homosexuales con ciudadanos nacidos libres de la misma sociedad estaba considerado un tabú, y leyes como la Lex Scantinia regulaban el comportamiento sexual de los nacidos libres. La homosexualidad entre los ciudadanos romanos era un tema recurrente en la literatura y el arte romanos, particularmente en el contexto de las relaciones poderosas entre los gobernantes y sus compañeros masculinos. Sin embargo, estas expresiones estaban reservadas para la élite. Los hombres romanos nacidos libres que asumían un rol activo en las relaciones homosexuales no enfrentaban estigmas sociales, lo que refleja cómo la estratificación social de la antigua Roma influía en la percepción de la homosexualidad. Miembros de las clases altas, como los patricios, disfrutaban de mayores libertades y un menor escrutinio en cuanto a sus preferencias sexuales. En contraste, las clases bajas, incluidos esclavos y plebeyos, enfrentaban restricciones más estrictas y consecuencias más severas por participar en relaciones homosexuales. Esto pone de manifiesto cómo la posición social impactaba la aceptación de la homosexualidad en Roma. Aunque la clase dominante podía disfrutar de estas libertades, la mayoría de la población no gozaba de las mismas posibilidades, lo que refleja la desigual distribución del poder y privilegios en la sociedad romana. A lo largo del tiempo, la situación de los homosexuales en Roma comenzó a cambiar, especialmente alrededor del siglo III después de Cristo. Durante el reinado del emperador Filipo el Árabe, la prostitución masculina fue declarada ilegal. Poco después, el matrimonio homosexual fue prohibido, en gran parte debido a la creciente influencia del cristianismo. En el año 326 después de Cristo, el emperador Constantino el Grande promulgó una ley que castigaba los actos homosexuales con la muerte, lo que llevó a la persecución de los homosexuales y a la pérdida de su libertad. Posteriormente, emperadores como Justiniano I continuaron con estas estrictas leyes contra la homosexualidad. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Asegúrate de activar las notificaciones para más contenido como este.